Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. A todos los que están por Zoom, bienvenidos. Hoy es un día especial para la Comisión de Familia porque por fin estamos completas. Coordinadora y subcoordinadora, le damos la bienvenida a Gerald. Gracias. Por primera vez estás con nosotros de manera presencial y pues vas a tener el honor de presidir esta sesión. Muchas gracias. Que además pues estamos de manteles largos porque es una abogada que es de casa. Claro. Odilisa, bienvenida. Y bueno, paso el micrófono a Gerald para la presentación. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, y pues sí es un honor que todos estemos aquí presencialmente, virtualmente también, que es lo que siempre estamos por aquí, pero como dijo Sandy muy bien, estamos de manteles largos de recibir a una barrista, excelente litigante en materia agraria, y bueno, pues gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y voy a proceder a presentarla. La doctora Odilisa es abogada con una trayectoria importante en la Ciudad de México, y no nada más solo en México, déjenme decirles que es a nivel nacional, y el cual tengo el gusto de ver su trabajo. Entonces es una persona muy capaz, y bueno, ha sido magistrada, presidenta del Tribunal Superior Agrario, y obviamente resolvió y presidió asuntos agrarios muy complejos, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, obviamente esta perspectiva, pues a nosotros, a los abogados, y déjenme decirles que me ha tocado participar con ella en varios procesos, y bueno, lo hace de manera muy profesional, ética y con mucha capacidad. Y bueno, hay lugares donde hay muchas cuestiones, sobre todo agrarios, que no dominamos, y bueno, esa es la razón por la cual está aquí con nosotras, y espero que también podamos ver luego otro tema de sociedades conyugales en temas agrarios. Así es que de una vez le hago el compromiso. Claro, encantada. Y pues le damos un fuerte aplauso a la bienvenida. También tenemos a Silverio, nuestro coordinador de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión. Y pues gracias por estar aquí. Odilisa, pues te cedo el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de participar. Agradezco a las comisiones, a Sandra, a Silverio y especialmente a Geraldine, que pudimos coincidir para hacer esta sesión de manera conjunta. Yo pertenezco a la sesión de Derecho Agrario, y bueno, a la Comisión de Derecho Agrario. Estoy muy contenta de poder participar con todos ustedes sobre este tema tan interesante. Bueno, no quiero dejar de comentar primero, como preámbulo, pues la situación de las mujeres en el tema agrario, sobre todo las mujeres que son campesinas. En principio, pues hay que decir que son la clase más vulnerable que existe en el país, ¿verdad? Porque se requieren tres condiciones: una que sea de escasos recursos, otra que sea campesina, y la otra que sea mujer. Esas son las tres categorías que se dan para considerarse altamente vulnerable. Y bueno, en este tema agrario, pues generalmente en un altísimo porcentaje se dan las tres condiciones de una persona que es altamente vulnerable. Ahora vamos a empezar con esta presentación que me permití traer para que sea más didáctica nuestra charla. Y aquí vemos en esta diapositiva las mujeres campesinas, cuáles son sus roles, ¿no? Empezamos porque su primer rol son cuidadoras, cuidan al marido y cuidan a la familia. Son las responsables de cuidar todo lo que es el tejido familiar y que en la vida rural pueda hacerse competente. Son las que educan a los hijos, las que les enseñan a sembrar, las que les enseñan a cuidarse, etcétera. En un segundo punto tenemos que las mujeres son productoras de alimentos. Pudiera parecer que se confunde con la tercera, que es trabajadoras invisibles, pero no. Cuando hablo de productoras de alimentos, es la mujer del campo que está trabajando como esposa, porque eso sucede, y más, como sabemos, el campo se ha feminizado dada la gran cantidad de hombres que han migrado, ya sea a la ciudad
y los hijos también a estudiar o a trabajar a las ciudades y también al extranjero. Entonces, estos campos se han quedado un poco abandonados por los hombres y entonces la mujer se queda siendo responsable ya de la casa y también del campo. Ellas son las que siembran, cosechan y también aseguran que exista el alimento para su familia. Esta situación ya de por sí estamos viendo aquí doble jornada, la del cuidado de la casa, lavar la ropa, cocinar, llevar a los niños a la escuela, etcétera, y también la de trabajar. Entonces ya ahí de entrada ya tenemos esa doble jornada y no tiene un salario. ¿Por qué? Porque está trabajando la parcela del marido. O a veces del papá, o a veces del hermano que se la presta, etcétera. Y luego tenemos como un tercer punto que se da en el campo a las mujeres trabajadoras invisibles. Estas mujeres son las que sí trabajan trabajan el campo para un beneficio que son como jornaleras, por decirlo así. Sin embargo, la remuneración muchas veces o no tiene, si la parcela es del papá, o tiene una remuneración muy distinta a la que generalmente tiene el hombre. Entonces aquí vemos 3 aspectos de la vida de una mujer campesina. Y señalo mucho este punto en donde ellas trabajan el campo, ellas hacen la producción, la siembra, etcétera, porque vamos a ver en el tema de las sucesiones cómo esto no viene tampoco a beneficiarles. Aquí tenemos todo lo que ya dijimos que hacen, pero carecen de derecho al préstamo y créditos agrícolas. ¿Por qué? Porque no tienen parcelas a su nombre, porque la parcela es del esposo que está en Estados Unidos o la parcela es del papá, y entonces si no tiene la titularidad de dicha parcela, no van a tener la posibilidad de tener un crédito porque no hay con qué garantizar el usufructo. Tampoco tienen acceso a servicios de comercialización. Normalmente son víctimas de las personas que son intermediarias y ellas lo único que hacen es venderlo porque no tienen tampoco la posibilidad de estar acudiendo a distintos lugares a comprometer el pago, a comprometer la siembra. No pueden celebrar contratos porque ellas al final no son las propietarias de la parcela, entonces no tienen con qué garantizar el que no haya una siembra suficiente que hayan hecho a través de algún contrato de enajenación del producto. Tampoco tienen las tecnologías apropiadas para el trabajo agrícola, porque volvemos a lo mismo, para tener estas tecnologías tenemos que tener una parcela o una propiedad que garantice algún crédito para llegar a esas tecnologías, e igualmente la remuneración, la prestación y el trato por el trabajo pues no es igual al que hemos dicho con relación al género masculino. Ahora, quiero manejar un poco respecto de la línea del tiempo, cómo se ha venido a dar y cómo se ha estado avanzando. Sí hay avances en la ley. El problema es otro. Miren, por ejemplo, aquí dice 1934 a 1942, ahí faltó la ley del 40, pero bueno, no importa porque es el lapso de tiempo del 34 al 42. Los códigos agrarios establecían que el derecho para los mayores de 18 años la ley decía, los hombres pueden tener parcelas o asignación de, no parcelas, era derechos agrarios, pueden tener derechos agrarios si son mayores de 18 años o si tienen una familia a su cargo. Pero a las mujeres les decía, solamente si eres jefa de familia, viuda y con menores bajo tu cuidado. O sea, no bastaba el solo hecho de ser madre, tenía que ser viuda y con hijos menores de edad, pero además establecía expresamente, si cuando se casan, si ya teniendo la viudez, los hijos, entonces se le asigna un derecho agrario, posteriormente esta mujer llega a contraer nupcias, ese derecho agrario se le quita, lo tiene que devolver al núcleo agrario. O sea, estas eran las circunstancias, ¿no? Ahora, la cónyuge viuda sí tenía derecho a heredar solo si tenía hijos a su cuidado. Y las mujeres solo podían ser parte del comisariado ejidal si habían sido reconocidas desde el censo agrario, lo que nunca pasaba. Después vienen las reformas de 1971 y es cuando entra en vigor la Ley Federal de la Reforma Agraria,
que esta ya es un poco más avanzada, esta ley, y entonces nos dice, pero fíjense, 1970, o sea, estamos hablando de 50 años atrás, ¿no? 55 años atrás, o sea, no es tanto tiempo en donde tenían las mujeres estas condiciones. Bueno, llega la ley de reforma agraria en el 72, que salió publicada, y reconoce a la mujer la posibilidad de ser titular de derechos agrarios en iguales condiciones de los varones. Y así dice la ley, ¿verdad? En iguales condiciones que los varones. Pero el artículo 76 decía que les reconocía el derecho de la explotación directa de la tierra, solamente si la mujer, indirecta, perdón. Ustedes saben que la Ley Federal de Reforma Agraria no permitía que otras personas trabajaran la tierra, ni tampoco permitía, solo el propietario, solo el titular. Pero esta ley sí se lo permitió a las mujeres, solo si tenían hijos a cargo o estaban incapacitadas para trabajar por motivos de actividades domésticas o porque tuviera, bueno, que es cuidar a los hijos, o porque tuvieran niños menores que les impidiera trabajar. Si no tenían niños menores y tampoco estaban incapacitadas para trabajar, la obligación era que la trabajaran directamente. Posteriormente vienen ya las reformas de la ley agraria, que es la que está vigente, y esta ley sí dice que son ejidatarios los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. Es decir, que esta ley ya dice son iguales, ¿no? Son ejidatarios hombres y mujeres titulares de derechos ejidales, de ahí que se viene a regular la situación del hombre y de la mujer de manera igualitaria en la ley. Dice, ha habido muchas reformas, porque si bien este artículo dice los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, había artículos que decían, pues puedes heredar a tus hijos, a tu esposo, etcétera. Y bueno, había mucho ruido en el tema de que tenía que decir hijas e hijos, esposa, esposo, concubina, concubinario, etcétera. ¿Por qué? Porque decían, no, bueno, este tema tiene que estar así establecido. Sin embargo, bueno, pues ya decía de los primeros artículos, son iguales ante la ley. O sea, entonces, si eran iguales, pues no importaba que dijeran hijos, y no importaba, es un decir, porque ya sabemos quiénes somos, quienes tenemos muy claro el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pues que sí es importante decir mujeres, hijas, hijos, etcétera. Bueno, en esta ley de 1992, podemos ver que los sujetos agrarios eran varones. Esta es la realidad, que eran varones. Los sujetos agrarios normalmente eran varones y muy pocas eran mujeres. La asignación de tierras era casi siempre otorgada a los varones. Las sucesiones intestamentarias eran para las esposas viudas que tuvieran la titularidad que obtuvieran la titularidad del derecho, y con frecuencia encontrábamos en la realidad las mujeres avanzadas. Esto dice la ley, pero la realidad era otra. La realidad es que los hombres, a pesar de que ya tienen el derecho de heredar, heredan a hombres, heredan a sus hijos. ¿Por qué? Porque realmente la mujer aquí el punto es cultural. Es difícil que hombres de esa época, que nacieron en la época de los códigos agrarios, que andaban en la revolución y todo esto, puedan entender de alguna manera que la mujer tenía también derecho a tener esas tierras. Entonces, lo que veíamos mucho, en mi caso de magistrada vi bastante, como las sucesiones no se le queda, cuando había testamento era el hijo, y las hijas no. En mi experiencia como magistrada muchas veces le decía yo al señor, ¿tiene otros hijos? Y me decía, sí. Le preguntaba, ¿cuántos hijos tiene? 3. Y después comentaban que tenía 6, ¿no? Entonces yo le decía, pero me dijo que tenía 3. Usted me preguntó hijos, las otras son mujeres. Así. Hubo en una ocasión que uno de ellos me dijo, yo no quiero que usted desahogue mi audiencia, que venga el magistrado. O sea, en su concepción no existían magistradas, eran magistrados, ¿no? Entonces, bueno, ahí le dije, bueno, la magistrada soy yo, pero le voy a mandar a mi secretario de acuerdos y yo voy a estar aquí para que se sienta cómodo, ¿no? Pero eso lo viví en el año 2008. Entonces, realmente, sí, no hace mucho. Estamos hablando de no más de 20 años y la verdad es que sí, es un tema que todavía está muy arraigado.
había mujeres que yo les decía, a ver, ¿qué pasó con esta tierra? Y una se soltó llorando y me dijo, no le puedo decir porque me va a golpear mi marido, ¿no? O sea, cosas así que veíamos. Entonces yo en ese momento lo que hice fue declarar que ella no era apta para la testimonial y la dejé fuera, ¿no? Pero sí hay circunstancias en donde ellas al final de cuentas siguen siendo muy vulnerables porque es más una idiosincrasia. Bueno, aquí vemos que los derechos agrarios a quienes fueran menores de 18 años y por excepción a jefes de familia, lo que ya les comenté, una mujer jefa de familia solo accedía si era viuda, si volvía a casarse tenía que devolverlos. Aquí la Ley Federal de Reforma Agraria reconoce a la mujer la posibilidad de ser titular de derechos agrarios en igual condición. Esto es lo que había comentado ya, me lo voy a brincar porque ya lo platicamos. Son ejidatarios los hombres y mujeres, esta es la nueva ley. Hay muy pocas ejidatarias, las asignaciones de tierras fueron sobre todo a hombres, ya lo dije por qué, porque eran los que andaban en la solicitud de tierras, iban, venían, etcétera. Las sucesiones testamentarias favorecían a los hijos varones y no a las esposas ni hijas, y eso sigue pasando, desgraciadamente sigue sucediendo, porque los señores mayores consideran que las hijas no van a ser capaces de trabajar la tierra, ni mucho menos de hacerla producir, y creen que los hombres sí. Y las sucesiones intestamentarias eran la puerta para que las viudas obtuvieran la titularidad. La mayoría de las mujeres que hoy tienen certificados parcelarios es por sucesión intestamentaria, porque la ley establece en el artículo 18 un orden de preferencia y dice a la esposa. Y si es preferencia, no puede ser al hijo salvo que la mujer repudie el derecho, pero por ley en una sucesión intestamentaria la primera que va es la esposa. Entonces, o concubina, ¿no? Y aquí vale la pena comentar que ahora ya la Corte ha establecido que si hay dos esposas, que eso pasa mucho en el campo, pues las dos esposas tienen igual derecho, ¿verdad? Lo cual me parece muy correcto porque no tiene una por qué estar excluida de la otra, y más si el que engañó fue uno, no ellas, ¿verdad? Entonces ahora ya les toca a las dos. Entonces, bueno, porque eso se da mucho en el campo además. Se casan y luego dejan a la esposa y por allá van y se casan en otro municipio, en otro lugar, en otro ejido, y a lo mejor colindantes, eso sí se da mucho. O la otra que se casa y luego no se divorcian porque no les interesa el trámite legal y después viven con otra persona como si fuera la esposa y tienen hijos. A esos hijos también tienen derecho y lo vamos a ver en esta plática. Bueno. Hoy por hoy la mayoría de las mujeres con derechos agrarios sí son porque se los dejaron en herencia y luego ya la mamá muere y se los vuelve a dejar en herencia y así. Bueno, frecuentemente mujeres de edad avanzada renuncian al derecho para que sus hijos lo adquieran. Ese es otro tema. Los hijos, mamá, tú no vas a poder trabajar la tierra, ¿para qué dejas problemas? Mejor déjamelo a mí, y es lo que hacen. Y después las hijas están peleándose con los hermanos porque además le dice la mamá, pero les vas a dar a tus hermanas parte de lo que produzcas. Sí, cómo no. Entonces, después vienen otros pleitos. Es que mi mamá decía que, pues sí, pero lo que hizo fue diferente, ¿verdad? Lo que decía. Y eso yo creo que hace falta mucha la conciencia en el campo de, si es lo que usted quiere, hágalo así. Porque si no, después va a haber el tema de que no lo dejó legalizado. Bueno, lo que dejó esa práctica, pues, ¿qué es? Que tenemos viudas en condiciones de pobreza, sin sustento económico tras la muerte del cónyuge titular, porque el que ya trabaja el campo es el hijo al que le dejaron en testamento, o muchas mujeres, como les comento, repudian el derecho para que se le quede el hijo. Eso yo lo viví mucho en los tribunales agrarios. También las mujeres están sin un título de propiedad, como consecuencia no tienen el título de propiedad, aun cuando ellas hayan trabajado la tierra para mantener a los hijos. No tienen el título ni un certificado parcelario que las avale. Tampoco la pueden prescribir. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas el dueño era el marido, ¿verdad? Y aunque aquí ya sé que en materia familiar no opera la prescripción entre cónyuges, pues acá a veces hay tribunales que sí dicen que sí y hay otros que dicen que no. No. Se vuelven vulnerables de maltrato y abandono.
Esto es también muy común en el campo. Vemos cantidad de personas adultas mayores, mujeres, que se han vuelto vulnerables, que son maltratadas por los hijos y que son abandonadas. ¿Por qué? Porque es la falta de patrimonio. Al final de cuentas no tienen que heredar, pues no hay quien las visite, ¿verdad? Y además no tienen capacidad de heredar, sino que de dar problemas, porque son problemas de salud, problemas económicos, pues mejor quedan abandonadas por la falta de poder adquisitivo y de muchas cosas, como ya lo vimos, siendo muy vulnerables. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de la sucesión agraria conforme a la ley actual? Bueno, ya vemos que tenemos la testamentaria y la intestamentaria. Una es el artículo 17, la otra es el artículo 18 y también por ahí debe de venir el 19, pero lo vamos a platicar más que a tenerlo. La lista de sucesión, ¿qué dice la ley agraria? Las personas deben designar libremente a su cónyuge, a su concubina, a una de las hijas o de los hijos. Esto se acaba de reformar porque antes decía uno de los hijos, ahora ya dice hijas, ya pusieron concubina primero, y uno de los ascendientes, ahí les faltó poner una, ¿verdad? Y cualquier otra persona. Yo me acuerdo que cuando aplicaba mucho esta ley decía, ¿y por qué el legislador puso y cualquier otra persona, no? O sea, pues si son cualquier persona, porque aquí no lleva orden, yo puedo designar a quien yo quiera. Es decir, si yo soy el ejidatario varón y voy a designar, o mujer, lo que sea, yo designo a quien yo quiera. Es más, si me da mi voluntad designar al de enfrente, designo a mi vecino, ¿no? No tengo por qué seguir esta relación. Designo a quien yo quiero. Y es por lo que les decía que cuando hay testamentos se quedan generalmente los hijos. Ahora, con esta situación de la lista, pues cualquiera. Sin embargo, hoy lo veo diferente porque digo, bueno, cuando menos les dan una opción de decir, mira, es a tu esposa, a tu concubina, a tu hija, a hijo, a ascendiente o a cualquier otra persona, ¿no? O a quien tú quieras, pero ya al menos se las leyeron. La realidad es que con cualquier otra persona es más que claro decir que al que él quiera, pero yo creo que no sobra. Respecto de la intestamentaria es donde les digo que sí se debe de respetar ese orden. No hay forma de que yo me vaya, que mi ascendiente vaya a ser el preferente, sí tengo cónyuge. O sea, ahí sí no hay lista y se debe de establecer conforme a esta prelación. ¿Quién hereda primero? El cónyuge o la cónyuge. Por eso es que les digo que la gran cantidad de certificados parcelarios de mujeres vienen de esta sucesión intestamentaria. Después es a la concubina o concubinario, posteriormente una de las hijas o uno de los hijos, que les digo también se reformó esto para agregar una de las hijas, uno de los ascendientes y cualquier otra persona que depende económicamente del de cuyos. Respecto de esta gráfica podemos ver, esta es del INEGI, la sacamos hasta diciembre de 2025, es del Registro Agrario Nacional. Es una estadística del Registro Agrario Nacional en el cierre del 31 de diciembre de 2025 y estamos viendo aquí la titularidad agraria de mujeres y de hombres. Aquí incluí a posesionarias, avecindadas, ejidatarias y comuneras. Realmente es avasallador el tema, ¿no? 72% para cerrarlo en números, para hacerlo en números cerrados y 28% de mujeres. Realmente, fíjense la cantidad de certificados, 3.704.020 sujetos agrarios contra 1.444.332. O sea, ¿cuántos años tendrá que pasar para que las mujeres estén las mujeres del campo en una situación igualitaria? Realmente es decepcionante esto. Algo se tiene que hacer en las políticas públicas para que esta situación mejore. No podemos seguir así, esa es la verdad. La igualdad sí está en la ley, pero la realidad es otra. Porque vuelvo a decirlo, esto es por las intestamentarias, pero no por la voluntad del núcleo. Entonces, ¿y qué es lo que está pasando? Pues un tema cultural. Hay un tema de arraigos culturales muy fuertes en donde es al hombre todavía al que le siguen dando las titularidades de las parcelas. Aquí puse esta gráfica, esta presentación se las voy a dejar.
Y esta gráfica la puse porque aquí está, en esta misma situación que acabo de mencionar de la diferencia de hombres y mujeres, es la gráfica de hasta el 2025 del Registro Agrario Nacional, de los datos del RAN, y es por estado. Si les interesa ahí checar los estados que más mujeres tienen, lo pueden checar, está segregado. Bueno, ahora el comentario del 27.5%, bueno, esta cifra no es nueva, es un dato que ya está y se ha venido siguiendo, y ahorita vamos a ver por qué. La desigualdad no siempre está en la ley, como lo decía, está en la práctica social, familiar y comunitaria. Entonces, mientras no cambiemos todo lo que es esa conciencia del beneficio de la igualdad, porque es un beneficio para todos la igualdad, mientras todavía no hagamos esa conciencia en donde estamos diferentes, yo creo que no podemos seguir avanzando, porque no está en la ley la desigualdad, está en la sociedad. Aquí, fíjense, en el año 2023 y 2025, analizando las gráficas del 2023 al 25, 2 años, subió apenas 0.55%. O sea que en el 2023 teníamos un 27% de mujeres y ahora tenemos un 27.5, ¿no? O un 28, perdón. Teníamos 27.5 y ahora tenemos un 28. O sea, realmente es algo muy, muy preocupante. O, mejor dicho, ocupante. Hay que ocuparnos. Respecto de las listas de sucesiones, hay que prevenir antes de litigar. Eso es importantísimo. Este es un instrumento preventivo, hacer una lista de sucesiones preventivo y al alcance de cualquier persona ejidataria. Evita conflictos familiares. Normalmente los hijos están peleándose. Yo les decía mucho cuando había intestamentarias y les decía, si su papá hubiera sabido cuánto se iban a pelear, yo creo que mejor vende la parcela y les reparte lo que quiera repartirles y se disfruta su dinero, porque de verdad que es muy severo, son muy severos los pleitos. Bueno, ustedes lo saben porque en materia civil es igual, ¿no? En todos lados casi los intestamentarias son tremendas. Es raro que se pongan de acuerdo todos los hijos. Hacer una sucesión nos otorga certeza jurídica, protege a la esposa, a la concubina, a las hijas, a las madres, porque le permite designar en conciencia. Lo que nos falta es hacer esa conciencia o llevar las políticas públicas a estos comunidades y ejidos para poder tener una posibilidad de cambio de mentalidad en ese sentido. Evita juicios largos y respeta la voluntad de la persona ejidataria. Bueno, como lo he comentado, las mujeres trabajan la tierra, pero no la titulan. Trabajan, cuidan, administran, producen, todo sin certificado. Entonces, bueno, pues esto es lo que las hace más vulnerables todavía, porque no hay un documento que les reconozca o que les garantice el patrimonio y no tienen posibilidades de que tengan acceso a programas, representaciones, créditos, etcétera. El Estado sí ha hecho, la legislación ha hecho esfuerzos por cerrar esta brecha. La verdad es que sí los ha hecho. De hecho, ha habido muchos programas que para la mujer, que las mujeres que siembran, que me consta que ha habido muchos programas, políticas públicas en ese sentido. Y bueno, el legislador, por ejemplo, agregó a la ley agraria un artículo 20 bis que habla de la declaración de ausencia. Esta no estaba, esta fue modificada, miren, es del 22 de junio del 18. Fue cuando se hizo incorporado el artículo 20 bis, y nos establece que cuando el ejidatario de vecindado es declarado ausente, se puede proceder en términos del artículo 18 de la ley agraria, y la desaparición no puede causar la pérdida de la calidad agraria, es decir, el desaparecido sigue teniendo la calidad agraria, pero la parcela se va a distribuir entre los familiares con derecho, entre las personas con derecho, para ver para que se pongan de acuerdo quién la va a seguir trabajando, y entonces puedan la tierra pueda seguir produciendo, se pueda hacer cargo de algunos créditos o puedan hacer solicitudes para la siembra, etcétera. Puedan incluso vender el producto de la siembra. Entonces esto nos ayuda muchísimo porque ya no es como que no está y ¿qué pasó con la parcela? Pues nadie la trabaja porque no está, ¿no? Ahora, el artículo 17
ya incluyó también concubinas y concubinarios. Y el artículo 37 habla de la paridad en el comisariado ejidal. Fíjense, aquí merece una especial mención porque en el 2016, el 19 de diciembre de 2016, se reformó este artículo. Este artículo habla de la integración del comisariado ejidal. Como saben, son 3 personas titulares y hay 3 suplentes y hay un consejo de vigilancia. Bueno, entonces dijo la ley en el artículo 37 de 2016, dijo, bueno, pero de esas 3 mujeres, el 60% debe de ser, de esas 3 personas que son titulares, el 60% debe de ser de un solo género. Y entonces, como siempre, se le dio la vuelta a la ley y entonces metían a las 3 mujeres de suplentes y a los 3 hombres de titulares. Entonces, después había tesis que decían, no, debe de haber alguna mujer al menos, porque si no, no es posible. Bueno, pues van a creer que se quedaron sin inscribirse muchísimas elecciones y ya no había comisariados ejidales porque pues el RAN no los quería inscribir porque eran solo hombres y las suplentes eran mujeres, porque el RAN decía es que no cumples el artículo 37. Bueno, se volvió a reformar porque eso estaba paralizando prácticamente el desempeño de los núcleos y la reforma ahora dice las candidaturas al comisariado ejidal y al consejo de vigilancia deben integrarse de manera paritaria, las comisiones y secretarías auxiliares también. Es decir, ya no dice que son 3 hombres o 3 mujeres o 40-60%, sino que ahora ya pueden ser otra vez 3 hombres, pero las suplentes deben de ser 3 mujeres. O el consejo de vigilancia, ahí sí debe de haber un hombre o mujer. Entonces es muy común llegar a los tribunales y encontrar que el comisariado son 2 hombres y una mujer, o que son 3 hombres, pero normalmente siempre va la mujer que es suplente. Entonces sí, ya últimamente la experiencia que tengo me hace ver que ya va más distribuido y ya van algunas mujeres, ¿no? Esta última reforma fue del 2023. Bueno, tengo aquí algunas tesis de los tribunales que me parecen muy interesantes. Y es esta: 2 cónyuges supérstites pueden heredar en concurrencia. Aquí están los datos. Y esta tesis es muy interesante porque surge de una esposa que va y hace una sucesión intestamentaria y después llega al juicio la otra esposa. Y ambas tenían el acta de matrimonio. Entonces, sí. Entonces, el magistrado del Tribunal Agrario dijo pues que la válida era la primera y el colegiado dijo que no, que eran válidas las 2, que porque no había ninguna que estuviera declarada nula y por lo tanto con derecho a heredar eran las 2. Entonces, las 2 esposas heredaron y heredaron, aquí está, dice, cuando el ejidatario de cuyos contrajo matrimonio con 2 personas distintas, desde la perspectiva de género, ambas tienen derecho a heredar. Y funda su resolución en la Convención de Belém do Pará, que es que elimina todos los estereotipos de que quién fue primero, quién fue después, ella no tenía derecho porque era la segunda, etcétera, y entonces elimina esta tesis, elimina todos los estereotipos y dice las 2 van a heredar. Interesante, la verdad, me pareció muy interesante esta resolución. Sí, porque, bueno, perdóname que te interrumpa, pero nos ha tocado que eso pasa, pero con concubinas, o sea, nunca con cónyuges supérstites, porque precisamente el divorcio, el válido es el primero y no el segundo. Sí. El segundo automáticamente se purifica. Sí. Pero en cuestión agraria, entonces sí tienen el mismo valor. Exacto, en cuestión agraria dijeron, no, aquí sí van a tener el valor, porque las 2, y además a mí me parece muy justo, la verdad es que claro, el que engañó... No tienen la culpa, exacto, ellas no tienen la culpa y el que las engañó pues ya se murió y pues, les dejó esta bronca, ¿no? Esto que he escuchado Exacto. Sí. La verdad es que sí. Pero igual analizas las condiciones de cada una, ¿no? Una Sí. tiene 3 hijos, 5 y hasta. Sí, quizá ya sea cuestión de que el magistrado a la hora de que reponga su sentencia tenga que analizar a cuál... Sí,
pero también cuántas parcelas tenía el de Cuyus, ¿verdad? Porque pues a lo mejor si tenía 2, pues una y se acabó el problema, ¿verdad? Pero sí es un tema que es interesante de cómo están resolviendo, que a mí también me pareció de lo más justo. Y que es un avance, como Sí. tú dices, ¿no? En todo esto. Sí, hay avances, pero la verdad es que los avances sí nos los está dando el Poder Judicial. Realmente el Poder Judicial es el que ha estado diciendo, no, a ver, aquí va así. Y entonces luego ya reforman las leyes y hacen muchas cosas, pero qué bueno, no me importa cómo sea, lo importante es que esto avance. Ahora, tenemos aquí otra tesis de junio de 2022, que es hijo menor concebido fuera de matrimonio hereda en concurrencia con la cónyuge superstite. Es decir, que si el señor tuvo a su esposa, a sus hijos, todos muy felices, pero llega otro hijo fuera de matrimonio, este hijo menor de edad hereda igual que la esposa. ¿Por qué lo pone al nivel de la esposa? Porque recuerden que los hijos no tienen derecho a heredar en una intestamentaria, va primero la esposa. Entonces, si en el orden de preferencia del artículo 18 de la ley agraria es primero la esposa, los hijos se quedan fuera, pero si él tuvo un hijo con otra persona, se va a quedar fuera totalmente, ni siquiera va a recibir los beneficios de acá. Entonces se dice, vas a heredar igual que si fueras esposa al niño. Entonces, ese es otro punto interesante también que de alguna manera algunos tribunales, he visto también sentencias que dicen, porque están preocupados en estos temas, y he visto algunas sentencias de los tribunales colegiados, fue uno de Guadalajara, del tercer circuito, que dijo, no, mira, como es menor de edad y no está legislado en lo agrario, agarro el familiar, el civil, y entonces estás obligada a pasarle tanta cantidad a este menor hasta que cumpla la mayoría de edad. ¿No tiene que estar reconocido nada más con la presunción o sí tiene que... No, sí, aquí esta tesis fue sí estaba reconocido y hay que hacer el reconocimiento. Si no está, sí, pero aquí sí estaba reconocido, llegó el hijo. Es de los muchos casos que suceden que les comentaba, el ejidatario se separa y se va con otra persona. Y deja a la esposa y deja el matrimonio y deja todo. Pues sí, no les interesa arreglar nada más les interesa cuando se casan por la fiesta, ¿no? Pero realmente no porque quieran estar en la legalidad. Sí. Y ya para divorciarse, pues no les importa, deja la familia, la abandona y se va con otra persona, y con esta otra persona tiene ese hijo. O sea, sí es no es un concubinato propiamente hablado porque tiene esposa, pero sí tiene ese derecho con el hijo. Entonces sí es ahí en donde dice, no va a heredar igual que si fuera esposa. Les reitero, he visto otras sentencias que dicen, nada más que no están en tesis, pero sí las he visto en sentencias que dicen, no, tienes que darle tanta cantidad. Pero pues eso es muy sencillo, nada más no la siembra y se acabó, no le da nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí quisieron evitar eso. Exacto, y por eso es por lo que se pone esta situación. Tenemos aquí otro de la paridad del comisariado ejidal que no viola la libertad de no asociación. Esto es interesante, la paridad en el comisariado ejidal, porque como les comenté, cuando era todavía vigente la ley antes del 23, del 16, que les dije que se había reformado, la paridad en el comisariado ejidal que establecía un 60% y un 40%, al menos un 60% de un solo género, la Corte la declaró en 2024, dijo que no era inconstitucional. Hubo quienes la demandaron como inconstitucional porque violaba la libertad de asociación, decían ellos, esto viola mi libertad de asociación, decía el comisariado ejidal, ¿no? Y entonces se fueron hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte determinó que no era inconstitucional ese artículo, porque lo que buscaba, mire, básicamente lo que dice, el precepto busca hacer realidad la participación de la mujer en la toma de decisiones del núcleo ejidal, una acción afirmativa de participación para una máxima igualdad que materializa la incorporación de las mujeres en la representación ejidal, consumando la paridad de género en el ámbito agrario.
Eso fue lo que dijo la tesis, dijo no es inconstitucional y debe de prevalecer. Sin embargo, pues ya no es aplicable porque ya se reformó y ahora dice que debe de haber paridad y no establece porcentajes. Entonces, bueno, pues esto ya no nos ocupa. Recientemente se resolvió una inconstitucionalidad también por la Corte actual en materia de que decía que tenía que establecerse solamente en las mujeres, el tener hijos, decía que el artículo 17 decía alguno de los hijos. Bueno, esto ya se reformó, como vimos, esto ya fue reformado, pero lo que la Corte declaró inconstitucional fue la ley anterior, porque luego dicen, y si ya se reformó, ¿para qué la declaran inconstitucional? Sí, nada más que cuando si se murió en aquella época, aquella es la ley aplicable, ¿verdad? Entonces declaran la inconstitucionalidad de aquella ley porque seguramente hay muchos casos que deban de resolverse con esa ley y no precisamente con la actual. Hoy ya no existe esa disposición y ya, como vimos, son hombres y son mujeres los que están con capacidad de poder heredar hijos o hijas, ¿no? Bueno, como conclusión, les quiero comentar que la sucesión agraria es una herramienta clave para proteger los derechos de las mujeres rurales. Aunque la ley agraria permite designar mujeres como sucesoras, en la práctica sigue existiendo esta barrera cultural, familiar y jurídicas, no tanto porque no estén en la ley, sino porque en la aplicación en la explicación que se da a las comunidades no se menciona con énfasis esto. Por eso es indispensable promover la elaboración de listas de sucesión, una asesoría legal oportuna y la aplicación de una verdadera perspectiva de género en los tribunales agrarios. Hay que garantizar el derecho sucesorio agrario de las mujeres porque esto significa reconocer su trabajo y su papel en la vida rural. Como lo he dicho, las mujeres en el campo son unas mujeres que no solo son doble jornada, a veces hasta 3 jornadas se avientan, porque en unas trabajan, en otras trabajan la tierra propia y en otras siempre, todos los días, a los hijos y el cuidado de la familia. Yo con esto me despido y les agradezco mucho a todos su atención. Muchas gracias.